quiero hacer una pregunta. ¿Dios ya nos perdonó a todos o solamente ha perdonado a algunos? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Dios ya nos perdonó a todos o solamente ha perdonado a algunos? La Biblia dice que en la cruz del Calvario Cristo nos perdonó a todos. ¿Estamos? Pero entonces hay mucha gente que como dice, pues si ya me perdonó desde antes, pues entonces síguele pecando. Que al cabo que no tengo yo nada que hacer para eso. Porque hay una enseñanza y hasta cierto punto tiene razón y hasta cierto punto no. Una enseñanza que dice que no necesitamos, no es por lo que nosotros hacemos, sino es por lo que Cristo hizo, que somos perdonados. ¿Cuántos creen esa enseñanza? ¿Es correcta o no es correcta? Sí y no. Sí, a ver, diga conmigo, sí y no. Es que depende. Escuche bien. Efectivamente, en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió, perdonó nuestros pecados. No hay nada que nosotros podamos hacer para el perdón de pecados. Si hubiese algo que pudiéramos hacer para que nuestros pecados sean perdonados, pues entonces no hubiese habido necesidad de que Cristo muriera por nosotros. No hay una buena obra que pueda pagar los pecados. ¿Estamos de acuerdo? Usted puede portarse de la mejor manera y decir, es que yo me estoy portando bien, yo no le hago mal a nadie. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No es por lo que yo haga, no es por mis méritos, no es por mi esfuerzo, sino por lo que Cristo hizo. Diga conmigo, por lo que Cristo hizo. Pero ¿el perdón se dará en automático o requiere algo de nosotros? Requiere arrepentimiento. Es lo único que requiere. Aunque Cristo nos perdonó a todos, el perdón se hace efectivo cuando nos arrepentimos. Por eso Cristo vino predicando el mensaje del arrepentimiento y la fe en Él. Cuando las primeras palabras que salen de la boca de Jesús, ahí en Marcos capítulo 1, dice, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y luego dice, arrepentidos y creer en el Evangelio. Y Pablo, en sus epístolas, su mensaje principal era el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Dios ya nos perdonó a todos. No hay nada que tengamos que hacer para obtener el perdón, porque ya Dios lo hizo. No hay nada que pagar, ya está pagado. No tenemos que sufrir para recibir el perdón, porque Cristo ya sufrió. Pero requiere de nosotros fe. Fe que nos lleve a arrepentirnos y abandonar el pecado. Y cuando tomamos esa determinación y aceptamos que Jesucristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos arrepentimos del pecado y lo abandonamos, automáticamente en ese momento se hace efectivo el arrepentimiento. Se hace efectivo el perdón. ¿Están conmigo? Por eso Juan, la Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Pero hay una condición, el que en Él, o sea, Cristo murió por todos. Cristo nos ha perdonado a todos, pero solo el que tiene fe en Él recibe ese perdón. Porque todo aquel que en Él, o sea, ¿sí requiere algo de nosotros entonces? Sí, responder correctamente. Responder correctamente a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. ¿Sí está claro el concepto? Porque a veces la gente dice, no, pues yo no tengo nada que hacer, ya Cristo lo hizo todo. Sí, o sea, no hay nada que yo pueda hacer para pagar mi salvación. No hay nada que yo pueda hacer para pagar el precio de mis pecados. No hay nada, no, Cristo ya lo pagó todo. Pero es como cuando si a ti te ofrecen un regalo y tú dices, no lo quiero.
Ya estaba el regalo. Pero ¿qué puede hacer el que te lo regala si no lo quieres? O si no lo crees. Y eso es lo mismo en lo que se refiere a la obra redentora de Cristo. En la cruz, Cristo nos perdonó. En la cruz, Cristo ya nos bendijo. La Biblia dice que nos bendijo en los lugares celestiales juntamente con Cristo. En la cruz, Cristo ya nos liberó. Pero ¿cuándo se hace efectivo esto? A través de la fe. Si no hay fe, no se hace efectivo en la vida del incrédulo el beneficio de la cruz. Entonces sí requiere algo de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? En el sentido de responder correctamente al ofrecimiento que Dios nos ha dado por medio de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Por ejemplo, Juan 3:17 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo que ya ha sido condenado si ya nos había perdonado? Bueno, porque no se hace efectivo el perdón por la falta de fe en Jesús. Esa falta de fe que me lleva al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios y a renunciar al pecado y a vivir para Dios. ¿Sí está claro el concepto? Por ejemplo, Cristo, según Isaías, ¿ya nos sanó o nos va a sanar? Dice que ya nos sanó. ¿Qué dice Isaías 53, 3 en adelante? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos. Diga conmigo: ya he sido sanado. ¿Cuándo se activa esa salud en tu vida? Cuando la crees. Amén. Cuando tú puedes creer que por la llaga de Cristo eres sano. El perdón se activa cuando lo crees. La bendición llega cuando lo crees. Está al alcance de todos. Diga conmigo: de todos. Porque por ejemplo hay una doctrina que enseña que solamente algunos van a ser salvos, que ya están escogidos desde antes. Yo difiero totalmente de esa doctrina. ¿Por qué? Porque Cristo no murió por unos cuantos. Cristo murió por todos los pecadores. Dice Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo, para que todo aquel que en él crea. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: Dios quiere que todos los hombres, diga conmigo, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces hay quienes dicen que enseñan, o esa doctrina enseña, que Dios predestinó a unos para salvación y a otros no. Y el que no está predestinado para salvación, esa persona, pues así haga lo que haga, ya se hizo chicharrón. No, Dios no hace excepción de personas. ¿Están conmigo? Ahora, sí nos predestinó para ser salvos todos. Diga conmigo: todos. Eso quiere decir que Dios quiere que todos. Y murió por todos, dice el apóstol Pablo, y por todos murió, para que todo aquel que en él cree, o sea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado. El que no cree ya fue condenado. Entonces eso es una cuestión de decisión. La salvación, los beneficios de la salvación, los beneficios de la obra redentora de Cristo están al alcance de todos. Diga conmigo: everybody. Diga conmigo: de todos. Y ya a todos Dios nos perdonó, ya a todos Dios nos bendijo, ya a todos Dios nos sanó. Pero eso se va a hacer efectivo ¿cuándo? Cuando yo respondo a lo que Él me ofrece. Entonces hay gente viviendo muy por debajo del nivel donde Dios le quiere, porque no ha hecho efectiva las bendiciones de lo que Cristo pagó en la cruz. Hay creyentes, creen en Jesús, pero viven atados. Creen en Jesús, pero no son libres. Y la obra de Satanás es que nadie sea libre. Pero yo quiero decirle que la libertad está al alcance de todos.
Cristo ya pagó por tu libertad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tomar esa libertad, tomar esa salvación que Dios nos da por gracia y por fe. Si fuese una predestinación, no sería fe. Ya estoy. Pero la Biblia dice que por la gracia de Dios somos salvos, por la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Es un regalo de Dios que se obtiene por la fe, se activa por la fe. Todos, la persona más mala del mundo tiene acceso a la salvación por la fe en Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, amados, Dios quiere que vivamos en libertad. Ahora, obviamente, pues Satanás no quiere que eso suceda. Yo quiero tocar varios puntos y dejar algunas bases, y voy a tocar solo un punto de los que traigo con respecto a la libertad, pero para eso vamos a ir a la Escritura. Porque mire, todos conocemos que el Antiguo Testamento pues viene la creación del mundo, como Dios creó el mundo. Después Él trata con un hombre llamado Abraham, le da una promesa a Abraham de que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene dos hijos, uno se llama Jacob y otro se llama Esaú. De Jacob vienen las 12 tribus de Israel. De las 12 tribus de Israel viene hay una tribu de la cual viene José, el hijo de Jacob, que salvó al pueblo de morir de hambre, porque José fue un gobernador en Egipto. Es larga la historia, no la voy a contar. Pero después de eso, cuando ya están en Egipto, están esclavizados durante 400 años como pueblo. Dios manda un libertador llamado Moisés, y usted empieza a ver desde el Éxodo en adelante todo ese proceso en el cual Dios llevó al pueblo para hacerlo libre. 400 años de esclavitud, sirviendo al faraón. Ahora de pronto el Señor dice: los voy a libertar, ya no van a ser esclavos, y los voy a introducir a una tierra que fluye leche y que fluye miel. O sea, estaba hablando de bienestar, de bendición, de abundancia. El Señor le decía: ahí no van a comer el pan con escasez, a usted van a ser cabeza y no cola, estarán encima y no estarán debajo, el cielo les dará la lluvia a tiempo, van a tener buenas cosechas, y les da una serie de promesas y toda la tierra para heredar. Y bueno, usted conoce la historia. El pueblo fue rebelde, testarudo, se quedan 40 años en el desierto. Después de los 40 años en el desierto, Dios levanta a un hombre llamado Josué, que es el que los introduce a la tierra. Ya habían poseído la tierra, habían sido libertados de Egipto, habían pasado por el desierto, se habían estacionado un buen tiempo a causa de su desobediencia. Ahora ellos están ya en la tierra prometida y empiezan a conquistar los territorios que Dios les dio. Viene el tiempo de los jueces, el pueblo era un pueblo rebelde y de pronto se desvían del propósito del Señor. Y usted puede ver en todo el Antiguo Testamento el tiempo de los jueces que gobernaron a Israel, el tiempo de los reyes que gobernaron a Israel, los profetas que profetizaban acerca al pueblo de volverse a Dios y dejar su pecado, y las profecías futuras de la restauración de Israel, porque a causa de pecado iban a ser esclavos. Todo esto es un tipo de nosotros hoy. El Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Israel somos nosotros. Nosotros somos un tipo de Israel. ¿Están conmigo? O Israel es un tipo de nosotros, como usted lo quiera ver. Egipto es el mundo, y Cristo te libertó del mundo para llevarte a una tierra que fluye leche y miel, para tu bendición en todas las áreas. Porque yo quiero decirte que Dios está interesado en todas las áreas: emocional, físico, familiar, en todas las áreas. Diga conmigo: a Dios le importa todo de mí. O sea, Dios no está interesado solamente en una parte de ti. Dios quiere que tú estés bien en todo. Diga conmigo: en todo. Pero nosotros, en nuestro comportamiento y en nuestra forma de hacer las cosas, somos un tipo de lo que hacía el pueblo de Dios. Hay gente que ha sido libertada, pero está dando vueltas en el desierto porque no le ha querido a Dios, porque no ha obedecido a Dios. Hay gente que ya entró a la tierra prometida, pero no está conquistando lo que Dios quiere, porque hay ataduras que no le dejan conquistar. Y hay gente que ya está recibiendo las bendiciones del Señor,
pero de pronto está siendo tentado para de nuevo regresar a la esclavitud. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1: estad pues firmes con la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estéis sujetos de nuevo al yugo de esclavitud. Ahora, el libro de los Reyes nos menciona cuáles fueron las causas por las que el pueblo fue cautivo. Bueno, porque usted sabe, salieron de Egipto, los gobiernan los jueces, los gobiernan los reyes, pero de pronto cayeron en cautividad más de 70 años. Y esa cautividad vino por errores que ellos cometieron. El rey de Asiria, el imperio babilónico, los toma cautivos, los hace esclavos de nuevo, y ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios es que ellos vivieran en libertad, como es el propósito de Dios para ti y para mí, que vivamos con la libertad que ya Cristo pagó en la cruz del Calvario. Pero va a depender de nosotros si nos dejamos esclavizar o no. Desgraciadamente el pueblo se dejó esclavizar. Y el segundo libro de Reyes, capítulo 17, nos da las razones, las causas por las cuales el pueblo cayó en esclavitud. Y de esas vamos a aprender hoy, al menos una, de 178. Y quiero que vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 16 al 20. ¿Ya están o no están? ¿Está clara la introducción a la enseñanza de este tiempo? En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Diga conmigo, cautivo. ¿Qué quiere decir eso? Volvieron a su estado original como cuando estaban en Egipto. Los regresaron de nuevo a esclavitud. No era el plan de Dios, no era el propósito de Dios, pero sucedió. Y luego dice: y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Y luego dice, ¿por qué? Esa palabra ¿por qué? Es la que inicia dando las cosas que sucedieron para ser cautivos. Viene el por qué. Diga conmigo, ¿por qué? Bueno, porque los hijos de Israel, ¿qué dice? Pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas. ¿Se fija? Ahí está dando el porqué, el porqué, el porqué. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Y qué más hicieron? Y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová le había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército del cielo, y sirvieron a Baal. Diga conmigo, están bien gruesos estos cuates, ¿verdad? Mire, pero ahí no queda. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. O sea, los ofrecieron como sacrificios en fuego, quemándolos. Y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho
habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David. Y ellos hicieron a Jeroboam hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová e hizo cometer pecado. Y si usted se va al 23, dice: hasta que Jehová quitó. Bueno, seguimos con el 22. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. En todo lo que leímos vienen muchos conceptos o muchas puertas que podríamos abrir para la cautividad, porque la Biblia dice que las cosas que les sucedieron a ellos les sucedieron para nuestra enseñanza. Nosotros podemos aprender del pueblo de Israel. ¿Están conmigo? Las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza han sido escritas. Nosotros, como le digo, nosotros somos un tipo del Israel de Dios. Salimos de Egipto. Faraón representa a Satanás, Egipto representa al mundo. Cristo nos ha hecho libres. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la bendición y a la vida eterna en Cristo Jesús, y a las bendiciones aquí sobre la tierra mientras vivimos, porque estamos seguros que veremos la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y Dios quiere llevarte a una vida plena, a una vida de victoria, a una vida de bendición, a una vida de gozo en todas las áreas de tu vida. ¿Están conmigo? A veces hay que pasar desiertos, pero el desierto no es para siempre. Hay gente que se queda en el desierto porque quiere, pero el desierto no es para siempre. El desierto es por un tiempo, con un propósito. Y después Dios te va a introducir a la tierra de bendición. Pero no solamente te va a introducir, porque Israel entró, pero ¿de qué le sirvió entrar si no permaneció? Y además no disfrutó de la tierra que el Señor les había prometido. Y Dios quiere que tú entres y que ahí permanezcas y que ahí vivas una vida de victoria. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, amados hermanos, quiero dejar algunos principios muy claros. Después de conocer a Dios, cuando hablo de conocer a Dios, después de haber tenido un encuentro con Cristo, donde se te revela a Cristo como tu Señor y Salvador. Hay gente que le ha pasado eso, que Jesucristo es tu Señor y Salvador, y estás conociendo al Señor. Pues la libertad es una de las más grandes necesidades del ser humano. Usted me ha escuchado decir más de una vez que hay 4 necesidades que el ser humano tiene: la necesidad de conocer a Dios, la necesidad de encontrar libertad, la necesidad de descubrir su propósito y la necesidad de vivir para la gloria de Dios. Y la segunda necesidad más grande después de conocer a Dios es ser verdaderamente libres. Jesucristo habló que una de su obra en la tierra sería libertar a los cautivos. Cuando usted lee Isaías capítulo 61, versículo 1, un capítulo profético que habla de la venida del Mesías, que después el Señor Jesucristo lo reiteró en Lucas 4, cuando dice: esta escritura se ha cumplido hoy en vosotros. Dijo Jesús, dice Isaías: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. O sea, una de las necesidades más grandes después de conocer a Dios es la necesidad de libertad. Y Cristo viene para darnos libertad. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Jesucristo dijo de sí mismo: de modo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, yo quiero decirte que Dios quiere que vivamos en libertad, porque Dios es el dador de la libertad. Tan es así que no te obliga a ti a servirle, Él te da libertad. Si Dios quisiera, hermano, que toda la humanidad se engarrotara, se engarrotaba. Si Dios quisiera que todo el mundo confiese que Él es el Señor, ¿lo podría hacer o no? Claro que sí, pero Él nos da libertad. Es un Dios de libertad. Si Dios quisiera que agarres a besos a tu esposa, aunque no la quieras, la agarrabas a besos a fuerza. Si Dios, o sea, Dios puede hacer lo que quiera. No, ¿sí o no? Él es todopoderoso. Nadie tiene los atributos de Dios. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso. Y si Dios quisiera aquí que te quedaras aquí toda la noche, te engarrotabas aquí. Pero Dios no es así. Dios da libertad. Y como Él da libertad, Él quiere que sus hijos vivan en libertad. Ahora, Dios es el dador de la libertad. Tan es así
que envió a su Hijo para hacernos verdaderamente libres. Por eso Juan 8:36, lo dije ahorita, Jesucristo dijo: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Bueno, primeramente libres del pecado, de lo que nos estorba, libres de lo que nos estorba para vivir bien y cumplir los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos para ti y para mí, y lo que impide cumplirlos, Dios te quiere liberar. Libres de ataduras, libres de depresión, de opresión, de toda obra maligna. Libertad en todas las áreas, libertad espiritual, ser libres de toda atadura y opresión espiritual, libres emocionalmente. Hay mucha gente que cree en Jesús, que va a la iglesia pero no es libre emocionalmente, sigue con cosas en su corazón, de heridas, lastimaduras. Libre de toda opresión satánica, porque yo quiero decirte una cosa: ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Bueno, si tú tienes a Cristo en tu corazón, Satanás no se te puede meter, ¿verdad que no? No, porque no cabe. Ese lugar ya está ocupado por Cristo. Pero a veces la gente pregunta: oye, pastor, ¿y un cristiano puede estar endemoniado? No, pues si tiene Cristo no puede estar endemoniado. Que se comporte como endemoniado es otra cosa. Pero un creyente genuino, de los de a de veras, no los de papel. ¿Cuántos hay de esos aquí? O sea, si Cristo está en tu corazón, Satanás no puede entrar, pero sí puede trabajar desde afuera, oprimiendo, tentando, induciendo, molestando. Ahora, él no te puede controlar a menos que tú cedas, que en el uso de tu libertad tú digas: le abro la puerta al chanclas. El chanclas viene del griego satán, satán, satán. Satán. Algunos dicen: pastor, no hable de Satán, se me va a aparecer en la noche. Es la idea. Porque te voy a enseñar cómo echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús. No tenga miedo. No. ¿Sabe que yo no le tengo miedo al diablo? De veras, no le tengo miedo. O sea, y no porque sea muy garza. No le tengo miedo porque Cristo está conmigo. Cristo está en mí, y mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Pero sí le tengo miedo a que sutilmente me engañe y me saque del propósito. O sea, usted no tenga miedo, porque hay gente que dice: ay, pastor, se parece al diablo así. No, perro que ladra no muerde. San Paco 3:39. No, téngale miedo a sus sutilezas, a la forma sigilosa en la que trabaja para engañarnos, a la forma que muy estratégica usa para llevarnos al error. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo más peligroso. No, lo otro, si viene en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero y por la palabra de Dios, y me cubro con la sangre de Cristo, y Cristo está conmigo, y no es por mí, pero es por Él, y en el nombre de Jesús, dice la Biblia, resístelo y va a huir. No, téngale miedo cuando le mete un engaño en su cabeza, un engaño que lo lleva a cometer un error y que ese error le abre la puerta. Entonces Satanás no puede entrar a la vida de un hijo de Dios. ¿Están conmigo? Pero entonces, ¿cuándo sí puede empezar a obrar y tratar de llevarnos a la cautividad? Lo empieza a hacer desde afuera, sigilosamente. Cuando uno le empieza a abrir puertas. Mire, Satanás no tiene ningún poder sobre un hijo de Dios. Algunos dicen: no digo amén, ¿y qué tal si se me aparece? No le saque. Satanás no tiene ningún poder sobre un hijo de Dios. No tiene. Escuche, más que el poder que el Hijo de Dios le dé. Si tú le das ese poder,
lo va a tomar. ¿Y cómo le puedes dar ese poder? Con duda y con las cosas que te voy a compartir aquí. Satanás, dice la Biblia, que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de nuestros pies. Resistir al diablo y el diablo huirá. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Así dicen. ¿Cierto? Es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero cuando yo le doy ese poder, Él lo va a tomar. Entonces hay creyentes que creen en Cristo, pero le han abierto el zaguán al chanclas, al igual que lo hizo el pueblo de Israel. Y esta enseñanza, amados, es para que nosotros podamos tener cuidado y para que el enemigo no nos gane ni una. La Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario, dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y si yo tengo a Jesús en mi corazón, que triunfó en la cruz del Calvario y que despojó a Satanás de su poder y lo exhibió públicamente, entonces el enemigo no tiene poder en mí más que el que yo le otorgue. ¿Y cómo yo podría otorgarle a Satanás? Haciendo las cosas que hizo el pueblo, porque esas cosas fueron los que hicieron que los llevaran de nuevo cautivos cuando ya eran libres. ¿Están conmigo? Entonces, amados, Dios quiere tu libertad. Mira, Dios quiere que estés sano, libre emocionalmente. Dios quiere que estés libre de la depresión, del temor, de la amargura, del resentimiento. Dios puso en nosotros un potencial poderoso. Mire, Dios no hizo gente sin potencial. Todos tenemos un potencial. No sé si me estoy explicando. No, es que Dios le dio más cerebro a aquel que a mí. No, hombre, le dio el mismo cerebro, nomás que aquel lo desarrolla más que tú, ¿verdad? O ha aprendido el secreto para poder desarrollarlo más. No sé si me explico. O ha tenido la oportunidad de poder hacerlo. Pero Dios, mira, Dios nos diseñó con un propósito particular a cada uno. Entonces, si Dios te hizo de 1.50, es para un propósito. No me ay, estoy bien chaparro. Propósito. Mejor que para servir de bastón para un alto, no sé. Si Dios te hizo orejón, ¿algún propósito tiene el Señor? Si Dios te hizo pelón, pues al menos los hago reír. Y Dios, cuando te hizo ese propósito, no te mandó a esta tierra con los talentos, con las habilidades, con los recursos que necesitas para cumplirlo. Por eso el Salmo 139 dice: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. La forma en que tú eres, tu temperamento. Ya ve que los psicólogos dicen que el colérico, que el sanguíneo, que el melancólico, que el flemático. Y yo le pongo y el endemoniado. No se crean. Pero ese temperamento que Dios te lo dio, que Dios te lo dio para un propósito. Entonces, cuando hay mucha gente que dice: es que cambia el temperamento. No, es que no cambias el temperamento, controla el temperamento. Deja que el Espíritu Santo controle tu temperamento, porque ese temperamento Dios te lo dio para un plan. No sé si me estoy explicando. Entonces, tú eres muy sanguíneo, Dios te lo dio. Y están los flemáticos, que pues viene de flema, no sé. Los flemáticos son todos, no saben ni qué onda. Bien serio, no. Y está el colérico. Un cruce, un temperamento de sanguíneo con colérico es peligrosísimo.
Pero la combinación de un flemático con un melancólico, no, hombre, te mueres ahí con ellos. Entonces a lo mejor a ti te hizo el Señor una mujer melancólica, colérica, porque ibas a complementar al flemático de tu marido. Y tú quieres que él sea igual que tú. No, Dios te hizo para complementarlo a él. Y usted que es flemático y melancólico y tiene una señora bien loca, pues Dios te hizo para sacarte a ti de tu melancolía y de tus flemas. O sea, lo que yo quiero, a donde quiero llegar es que para todo, o sea, Dios nos hizo con un potencial. Y Satanás esclaviza para que no desarrolles tu potencial. Satanás trae esclavitud para que no desarrolles ese potencial que te va a llevar a cumplir un propósito. ¿Cuál propósito? El que Dios diseñó para tu vida. Cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces Dios puso en ti dones, Dios puso talentos y un potencial, y Dios quiere que tú lo desarrolles. Dios quiere que seas libre de la ruina, de todo tipo de ruina moral, espiritual, financiera. ¿Por qué hay tanto cristiano endeudado y es esclavo del que le presta? Aleluya. Ay, hermano Banorte, ha sido muy bueno conmigo. ¿Eres su esclavo? Porque tú trabajas para Banorte y no te paga, te cobra. No tengo nada contra Banorte, es el que se me vino a la cabeza. Banregio, American Express, HSBC, City Banamex. Trabajas para él y no te paga, al contrario, te empobrece. Cuando Dios quiere que seas libre de deudas, porque Él dice la palabra de Dios que el Señor dijo ahí en Deuteronomio 28: prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Pero hay gente que está siendo esclava. Estoy hablando de una condición. Esclavo de los vicios. Hay gente esclava de la pornografía y va a la iglesia. Esclavo del mal carácter. Ay, hermano, hay gente que tiene mal carácter. Su carne no lo deja, o sea, explota. Y en un momento echa a perder todo lo que construyó y lastima a esposa, esposo, lastima a hijos, hijas, lastima hasta el perro. Y luego de repente tú dices: yo no quiero ser así, pero terminas dándote cuenta que no puedes dejar de ser así, porque hay un área de esclavitud en tu vida. O yo no quiero estar deprimido, pero no puedes con la depresión, porque hay un área de esclavitud en tu vida. Es que yo no quiero estar resentido con mi suegra, pero hay motivos suficientes para ello. Y estás resentido y estás lleno de amargura. Y la suegra, entre más vieja, más bonita. Y tú, entre más joven, ni el perro quiere ir contigo. Llegas tú y se hace a un lado el perro, ¿no? Amados, Dios quiere que estés emocionalmente sano, libres de ruina familiar. Tú no tienes por qué seguir con la secuencia de divorcios de tus antepasados. Libres de ligaduras, de cadenas que nos estorban, libres de la opresión, del temor, de la ansiedad, de la tristeza, libres de herencias y maldiciones generacionales. Ya eso todo, Cristo ya nos hizo libres, pero hay que activarlo y no volver a caer en el yugo de esclavitud. Libre para gozar, para disfrutar las bendiciones que tenemos en Cristo. Libres para adorarle, libres para servir a Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice que a libertad fuimos llamados. Pero Satanás no nos quiere libres. Y quiero decirte una cosa: si no estás viviendo en la libertad, Satanás quiere que ahí vivas esclavo. Si ya entraste en tu libertad, quiere volverte a esclavizar. Y el enemigo no está de acuerdo en lo que está pasando en tu vida. Y si no ha podido esclavizarte, intentará todo para que no disfrutes la libertad que Dios te da.
pero es una guerra continua. Apenas Israel había salido de Egipto y Faraón se fue encima para volverlos a regresar a la tierra de donde habían salido. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, la idea original de Dios era liberarlos para que conquistaran la tierra prometida, no para que cayeran cautivos. En la porción bíblica que leímos encontramos las causas por las cuales el pueblo de Dios, en vez de ser conquistadores y vivir en libertad, terminaron siendo conquistados y esclavizados de nuevo. Y eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Diga conmigo: Dios me quiere libre. De aquí hasta su venida, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? De aquí hasta que vayamos a su presencia, Dios quiere que tú vivas una vida libre. Y ellos eran libres. ¿Por qué tenían que volver a la esclavitud? Ahí en el libro que leímos de Segundo de Reyes 17 versículo 6 dice que Israel fue llevado cautivo. Y el 7 dice literalmente: fue llevado cautivo porque. Y sigue leyendo y viene: y por esto, y por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Yo clasifiqué en conceptos todo lo que viene ahí y saqué como 8 conceptos. Le voy a dar uno. Y el primero, ahí les va. Dile que tú lo agárrate porque se va a poner bien machino esto. Pecado contra Dios. Pecaron contra Jehová su Dios, que los había sacado de Egipto. Así dice Segundo Reyes 17, 6 y 7. Dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. ¿Por qué? Léalo conmigo. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahora, ¿en qué consistió el pecado? Bien simple: no obedecieron sus mandamientos, no los guardaron. Ese fue el pecado. Dios dijo: así se van a hacer las cosas, y ellos decidieron hacer las cosas como ellos quisieron, o como aprendieron de las naciones de las cuales el Señor les dijo: no hagan como ellos. Quiero que veas Segundo de Reyes 17, 14. Dice: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová su Dios. Y luego en el 16, Segundo de Reyes 17, 16: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Amados, la desobediencia, el no guardar los mandamientos, nos conduce a algo que se llama pecado. Y el pecado abre la puerta para ser esclavo. Hoy en estos tiempos, amados, cada quien define lo que es pecado o no. Entonces usted habla con una persona y dice: pues para mí esto no es pecado. Y claro, pues si para él no es pecado, porque lo hace, o porque en un momento dado lo podría hacer. Y habla con otro tipo de personas y para mí no es pecado, y para mí no, según lo que yo creo, no, en mi propio juicio, en mi propia manera de pensar. Y que vaya que Dios nos ha dado esa libertad de pensar y de aceptar pensamientos. Dios no te obliga. El problema es que justificamos lo malo según nuestra manera de pensar, según nuestro juicio, y dejamos los mandamientos del Señor. Y cuando dejamos los mandamientos del Señor, cuando no los tomamos en cuenta, automáticamente pecamos contra Dios. Y cuando pecamos contra Dios, automáticamente le abrimos la puerta al enemigo para que nos vuelva a regresar al yugo de esclavitud. Usted póngase a discutir acerca de una situación, un acto, si es pecado o no, y encontrará cientos o miles de opiniones. Pero ¿sabe una cosa? Lo que importa acerca del pecado no es la definición que yo tenga, o usted tenga, o la gente tenga. Lo que importa es la definición que Dios tiene. Por eso hay que ir a la palabra. Hoy matar a niños en el vientre no es pecado. Hoy matar a un animal es más penado que matar a un niño en el vientre, según la opinión del ser humano. Pero ¿qué dice Dios? Y la gente se ha olvidado de lo que dice Dios. Y peor aún tantito, porque el que no conoce, pues al menos no sabe. Pero qué triste es el que conoce y defiende su punto según su propia opinión y no según la opinión de Dios. Le abre una puerta a Satanás.
y la va a tomar. Por eso el apóstol Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor. ¿Por qué anda alrededor? Porque él está buscando la oportunidad de entrar. Anda alrededor vuestro, buscando a quién devorar. Y una de las principales causas por las que mucho pueblo de Dios no está viviendo en una libertad total es a causa de que ha dejado áreas de pecado en su vida. No las ve como pecado, las justifica según su opinión, las defiende según su conveniencia. Pero eso es como querer tapar el sol con un dedo. Si Dios dice que es pecado, es pecado. Y si es pecado delante de Dios, pecamos contra Dios. Y si pecamos contra Dios, le abrimos la puerta ¿a quién? Al faraón, al rey de Asiria, al que te quiere volver a esclavizar. Amado, Satanás sabe esto, y su trampa principal es el pecado. Por eso nos tienta en toda hora. Es indispensable apartarnos de todo aquello que es pecado, lo que ofende a Dios, lo que va en contra de sus principios. Ya no es según, entendamos, iglesia, no es según tu opinión, no es según mi opinión, no es la opinión de los grandes pensadores y los grandes hombres de internet. Es que Dios dice. Y si Dios dice que no y yo lo hago, le abro la puerta al enemigo. Pero es que fulano de tal lo hace. Pero es que el pastor fulano lo permite. Aquí se trata de qué Dios dice. Aleluya. Y cuando menos te acuerdas, vas a estar esclavo. Ahora, yo pregunto una cosa: ¿Dios perdonará los pecados? ¿Todos? Yo creo que Dios es un Dios de perdón, ¿cierto o no? Dice la palabra que Dios, que 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta 7 veces. Un día le preguntaron a Jesús: ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Y qué dijo el Señor? Porque le dijo hasta 7. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? No, hombre, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y hay algunos que dicen: no, pues si el ser humano tiene la capacidad de perdonar hasta 70 veces 7, pues Dios, que es bueno. Y sabes que es lo hermoso de Dios, que aun cuando nuestros pecados fueran como la grana, si venimos a Él como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Pastor, y si yo peco muchas veces, ¿Dios me podrá perdonar? Si hay un verdadero arrepentimiento, sí. Aunque yo dudo que quien está haciendo un pecado deliberado esté arrepentido. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, yo dudo que alguien que comete un pecado y se arrepiente de todo corazón y le duele haberle fallado a Dios, esté cometiendo el pecado vez tras vez. Y el pecado practicado se vuelve iniquidad, y la iniquidad nos divide de Dios. ¿Están conmigo? Y le abre la puerta al enemigo para la cautividad. Pero aún así, yo creo que mientras, oye, pastor, y si 1000 veces me arrepiento, que yo lo dudo. Pero bueno, vamos a suponer que sí. Pequé 1000 veces y 1000 veces me arrepentí de todo corazón. Sí, nomás que las consecuencias de las 1000 veces, ahí te las encargo, porque le abriste una puerta a Satanás. Dios te perdona, Dios me perdona, pero Satanás va a aprovechar la oportunidad, porque él vino para robar, para matar y para destruir. Entonces, es cierto, no importa lo que hayas hecho, Dios te perdona, sí, pero lo que yo he hecho le abrió una puerta a aquel. Y el enemigo viene a empobrecer,
viene a destruir, viene a quitar la paz y la bendición que Dios tiene para ti. Entonces, cuando Dios se hace libre y luego pecamos contra Él, corremos el riesgo de regresar de nuevo a la cautividad. Por eso dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo creo que no se puede ser libre totalmente sin abandonar totalmente el pecado. Hay que abandonar totalmente el pecado para ser libres totalmente, porque en la medida que apapachemos el pecado es en la medida que vamos a gozar libertad. Entonces hay que apartarnos tanto de aquellas cosas pequeñas como grandes que según Dios, diga conmigo, según Dios. Y cuando digo según Dios, hablo según la opinión de Dios, son pecado. Necesitamos ver el pecado como Dios lo ve. Hay cosas que nosotros no las vemos como pecado, pero en realidad sí lo son. Y siempre vas a encontrar a alguien que te justifique y te diga: tienes razón, tienes razón. No, sí, es que no, sí, mátalo, merece que lo mates. Pero el mandamiento es: no matarás. Amén. No, es que pero es que tú sí tienes razón. Es que a ti sí te ha ido mal. Tú sí tienes razón para hacer eso malo. No hay razón. Y aunque Dios nos va a perdonar si nos arrepentimos, porque ya nos perdonó, y la fe y el arrepentimiento activa el perdón, la consecuencia a veces es tener áreas de esclavitud que no te dejan vivir una vida abundante. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuidado, amados. Necesitamos estar conscientes de la gravedad de las consecuencias del pecado, porque hacer de los pecados un estilo de vida nos lleva a la iniquidad, y la iniquidad te lleva de nuevo al cautiverio. Hoy en estos tiempos, hablar como estoy hablando, mucha gente puede decir: es un mensaje condenatorio. No es un mensaje condenatorio, es un mensaje de salvación. Parece condenatorio por la advertencia, pero el mensaje es un mensaje de salvación, porque Dios quiere liberarnos de todo eso. Porque es como Dios tendiéndote el salvavidas para decirte: no mueras. No tienes por qué pasar las consecuencias del pecado. No tienes por qué entrar en él. Dios perdona, sí perdona. A mí me ha perdonado. Pero las consecuencias a veces hay que enfrentarlas. Y Satanás se aprovecha, como el rey de Asiria, para llevar al pueblo cautivo. Entonces, hay creyentes en una áreas de cautividad, porque hay creyentes en opresión, en depresión. Ahora, no estoy diciendo que es la única forma en que el enemigo oprime. Después vamos a ver más, pero una de ellas, y la más común, es cuando nosotros deliberadamente pecamos contra Dios. Dios nos va a perdonar, sí, pero vivimos miserables. Y pensemos: si yo estoy cometiendo lo mismo, pensemos si realmente estamos arrepentidos. Porque el que realmente está arrepentido busca no hacerlo. O sea, hay creyentes que aman a Dios, pero están atados a la pornografía. ¿Cuántos creen que la inmoralidad sexual es un pecado contra Dios? ¿Sí o no? ¿Y hoy por qué la gente justifica la fornicación? Perdóneme, voy a ser muy duro. Y creo que nuestra iglesia es una iglesia muy sana. Estoy mal. Creo que nuestra congregación es una congregación muy sana. ¿Pero por qué los jóvenes están fornicando? ¿Dios los va a perdonar? Si se arrepienten, Dios los perdona. Pero el pecado de su fornicación les va a afectar en su matrimonio. Porque si no pudiste vencer la tentación de soltero, no la vas a poder vencer de casado. Y tan es tentado el soltero como también lo es tentado el casado. La Biblia dice que el cuerpo no es para la fornicación. ¿Y por qué jóvenes que van a las iglesias y cantan, y algunos hasta sirven,
y fornican. ¿Dios los va a perdonar si se arrepienten? Sí. Pero Satanás tiene un as bajo la manga y lo va a sacar cuando más le convenga. ¿Por qué Dios no quiere que adulteremos los casados? Si no puedes con una, no puedes con uno. ¿Por qué Dios no quiere que los casados adulteremos? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando nos unimos nos hacemos una sola carne. Y Dios quiere que seas una sola carne, no una carnicería. Dios le dio al hombre la mujer de una costilla, no le dio el costillar completo. Entonces, ¿podrá una persona que adultera, si se arrepiente, obtener el perdón de Dios? Pero en el proceso el diablo puede hacer uso de su error para esclavizarlo. ¿Por qué Dios no quiere? Porque espiritualmente nos unimos y tú no puedes unir tu espíritu con muchas personas. Carnalmente tampoco deberías de hacerlo, se debería de hacer, pero cuando se hace se une el espíritu. Y literalmente, escúchelo bien, y hay que tener cuidado. Y es algo de lo que es algo de lo que hay que pedir perdón si es el caso. Y si ya le pediste perdón al Señor, empieza a ser libre de todas esas ataduras en el nombre de Jesús. Pero todas las ataduras que tiene la persona con la cual tienes relación se te pasan a ti. Espiritualmente hay una transferencia de espíritus. La unión fue simplemente carnal, pero espiritualmente, si la persona con la que te uniste fuera de tu matrimonio en pecado tenía demonios, los demonios se te pasaron a ti. Pues hay gente que después de un acto de pecado no puede dormir y entra en depresión por lo que la otra persona con la cual en una relación ilícita, desprotegido de Dios, fuera de su voluntad, le abrió una puerta al diablo y el diablo vino y le puso eso. Están muy serios. Dice la Biblia que cuando te unes eres un espíritu con la persona. Entonces, entre jóvenes, si tú logras conservarte solo para la mujer que Dios te va a dar y es una mujer de Dios, la llevas de ganar. Pero si antes de casarte ya pasaste por unas 30, pues todos los demonios de las 30 ahí los traes. Pobrecita la que se case contigo. Y pues, ¿por qué tanto problema en los matrimonios? Porque se viene, mire, yo hice una encuesta una vez, ya voy a acabar. Es que los de arriba me están viendo muy feo. Yo mejor me voy. Yo una vez me puse a hacer una encuesta de consejería de matrimonios en un grave problema fuerte. Y encontré un común denominador en la mayoría. Ahora, en todo hay excepciones y no quiero generalizar. ¿Está claro el concepto? O sea, podría ser no ser tu caso y yo no me meto ahí. Pero encontré en el común denominador de los matrimonios que tienen problemas, que tuvieron relaciones antes de casarse. El enemigo aprovechó y ahora quiere destruirte. Pero la buena noticia es que Cristo nos ha llamado a libertad. Den el aplauso al Señor. Hemos sido llamados